Clinton Carter se despertó después de la noche de Navidad, agotado más allá de lo que las palabras pueden expresar. Pero en lugar del pequeño apartamento que conocía de memoria, se encontró tumbado en una mansión, con la luz del fuego bailando en los techos abovedados y el aroma de la canela llenando el aire. Su corazón dio un vuelco cuando se dio cuenta de que su hija no estaba a su lado. Cerca de la chimenea estaba sentada la mujer a la que había rescatado la noche anterior, la que había quedado atrapada en la tormenta de nieve. Cuando la luz iluminó su rostro, Clinton se quedó paralizado. Era Vivian Constance, su directora general. Pero ¿por qué una mujer con tanto poder llevaría a un padre soltero a su finca? ¿Y qué secreto escondía detrás de esos ojos cautelosos? Clinton Carter tenía 36 años y trabajaba en el servicio de mantenimiento y limpieza de Sterling Tech. Sus días comenzaban antes del amanecer y terminaban mucho después de que la mayoría de los empleados se hubieran ido a sus cálidas casas. Vivía en un apartamento de alquiler con su hija Matilda, de 7 años, cuyos ojos curiosos parecían captar todo lo que los adultos intentaban ocultar. El apartamento tenía 2 habitaciones pequeñas, una cocina con una estufa que funcionaba en los días buenos y ventanas que traqueteaban cuando soplaba el viento con fuerza. Clinton había demostrado en su día un verdadero talento para la ingeniería mecánica. Antes de que naciera Matilda, se había matriculado en clases nocturnas y había impresionado a sus profesores con su comprensión intuitiva de los sistemas y las reparaciones. Pero cuando su esposa se marchó sin previo aviso, llevándose solo su maleta y dejando una nota en la que decía que ya no podía seguir así, Clinton abandonó los estudios para centrarse en llevar comida a la mesa. Era un hombre tranquilo que nunca se quejaba y nunca rechazaba una petición de ayuda, incluso cuando eso significaba quedarse hasta tarde para arreglar una calefacción estropeada o desatascar un desagüe. A los demás trabajadores de mantenimiento les caía bien. El personal de la oficina apenas se fijaba en él. Llevaba el mismo uniforme azul marino todos los días y bajaba la cabeza cuando los ejecutivos pasaban por los pasillos. En lo más profundo de su ser, llevaba una carga que nunca nombró en voz alta. La sensación de que había fracasado en algún momento del camino y que su bajo salario y su humilde posición eran simplemente lo que se merecía. Vivian Constance tenía 34 años y se había labrado una reputación que la precedía en todas las salas de juntas. La gente la llamaba la reina de hielo. Su cabello rubio caía en suaves ondas que contrastaban con las líneas marcadas de sus trajes a medida. Era hermosa de una manera que mantenía a la gente a distancia, como si admirarla desde lejos fuera más seguro que acercársele. Dirigía Sterling Tech con precisión y disciplina, y sus empleados la respetaban, aunque susurraban que nunca sonreía, nunca mostraba debilidad, nunca dejaba que nadie viera detrás de la máscara. Lo que no sabían era que la Navidad era el día que Vivian más temía. Estaba ligado a recuerdos de su infancia, a una noche de llamas y gritos y manos que la sacaban de habitaciones llenas de humo. Cada diciembre le volvía la ansiedad, apretándole el pecho hasta que apenas podía respirar. Este año había intentado volver a casa temprano para evitar la fiesta de la oficina y encerrarse antes de que el pánico se apoderara de ella. Pero la tormenta de nieve había llegado antes de lo que pronosticaban los informes meteorológicos. Bajo su poder y su fría apariencia, Vivian llevaba una presión que nunca remitía. La directora financiera, Helen Farrar, quería su puesto y no lo ocultaba. La junta directiva cuestionaba sus decisiones. Los accionistas observaban cada uno de sus movimientos, esperando un error que justificara su sustitución por alguien más fácil de controlar. Matilda Carter tenía 7 años y había aprendido a leer el mundo a través de pequeños detalles. Se daba cuenta cuando los hombros de su padre se tensaban, cuando su sonrisa no llegaba a sus ojos, cuando se saltaba comidas para ahorrar dinero. Era una niña inteligente a la que le encantaba arreglar cosas junto a su padre, pasándole herramientas y haciéndole preguntas sobre cómo funcionaban las máquinas. Creía en la magia de la Navidad como solo los niños pueden hacerlo, con la certeza absoluta de que las cosas buenas podían suceder si se deseaban con suficiente fuerza. Matilda era la que veía las conexiones que los adultos pasaban por alto,
la que podía sentir la tristeza incluso cuando la gente fingía estar bien. Se convirtió en el puente de esta historia, la que desentrañaría los nudos emocionales que los adultos ataban con tanta fuerza que no podían deshacerlos por sí mismos. Helen Farah era una mujer inteligente y ambiciosa que se había abierto camino hasta llegar a directora financiera y ahora quería el puesto más alto. Era estratégica en su crueldad. Nunca atacaba abiertamente, sino que siempre observaba, siempre esperando el momento en que Vivian tropezara. Helen guardaba archivos sobre todos, seguía cada decisión y cultivaba aliados en la junta que compartían su visión de una empresa dirigida con una eficiencia despiadada, en lugar del enfoque más cauteloso de Vivian. Ella también tenía un secreto, algo enterrado en su pasado que la conectaba con la familia Constance, una deuda que nunca había reconocido y un rencor que nunca había liberado. La víspera de Navidad llegó con una tormenta de nieve que convirtió la ciudad en una mancha blanca. Clinton y Matilda volvían a casa desde la tienda de comestibles, con el aliento formando nubes en el aire helado, cuando vieron el coche. Era un elegante sedán negro que derrapaba sobre el hielo cerca del borde de una empinada colina. El viento aullaba, empujando el vehículo centímetro a centímetro hacia el precipicio. Clinton no pensó. Corrió, con las botas resbalando sobre la nieve, y llegó a la puerta del conductor justo cuando empezaba a deslizarse más rápido. Abrió la puerta de un tirón y sacó a la mujer, alejándola a medio llevar del vehículo segundos antes de que se precipitara por el borde y se estrellara en el barranco. La mujer temblaba violentamente, con los ojos muy abiertos por el terror. Cuando los faros de un coche que pasaba los iluminaron, ella se estremeció como si la hubieran golpeado y se tapó la cara con las manos. Clinton reconoció la reacción, la forma en que el trauma podía aflorar sin previo aviso, y se arrodilló a su lado, hablándole con voz baja y firme. Matilda se agachó a su lado y extendió la mano para tocar el brazo de la mujer. «No tengas miedo», le dijo la niña. «Mi papá es muy bueno ayudando a la gente». Solo cuando la mujer bajó las manos, Clinton pudo ver claramente su rostro. Vivian Constance, su directora general, la mujer que dirigía la empresa donde él fregaba suelos y arreglaba máquinas estropeadas. No se parecía en nada a la ejecutiva serena que veía desde la distancia. Tenía el pelo rubio enmarañado, el abrigo caro roto y las manos no dejaban de temblarle. Clinton se fijó en otra cosa. Mientras Vivian intentaba recuperarse, su manga se subió, dejando al descubierto una larga cicatriz que le recorría la muñeca. Ella vio que él la miraba y rápidamente tiró de la tela hacia abajo, pero ya era demasiado tarde. Entonces, algo cayó del bolsillo de su abrigo, un collar que aterrizó en la nieve. Clinton lo recogió y le quitó el hielo. Era viejo, la cadena estaba deslustrada y tenía grabadas unas palabras que le cortaron la respiración. Constance Fire Division, 1998. Levantó la vista bruscamente. 1998, el año en que su padre había muerto en un incendio mientras respondía a una llamada de emergencia. El año que había dividido la vida de Clinton en un antes y un después. Vivian intentó coger el collar, pero su coordinación fallaba. Sus movimientos eran lentos. «Por favor», susurró, «tengo que irme a casa». Clinton le preguntó si quería que llamara a una ambulancia. Ella negó violentamente con la cabeza y el pánico volvió a inundar sus ojos. Sin hospitales, sin cámaras, nadie puede saberlo. Miró a su alrededor como si esperara que alguien apareciera de entre la tormenta. Clinton no lo entendía, pero veía que estaba aterrorizada. La ayudó a ponerse en pie y le pidió su dirección. Ella se la dio en un susurro. Estaba al otro lado de la ciudad, en un barrio al que gente como Clinton nunca iba. Le dijo a Matilda que se quedara cerca y guió a Vivian a través de la nieve hacia la parada de autobús más cercana, pero no había autobuses en servicio. La tormenta había paralizado la mayor parte del sistema de transporte público. A Vivian le temblaban las manos mientras buscaba a tientas su teléfono, pero la pantalla estaba rota y el dispositivo no funcionaba. Clinton tomó una decisión. La llevaría a casa él mismo, aunque eso significara caminar a través de la ventisca. Matilda le agarró la mano con fuerza y Vivian se apoyó en su hombro, con la respiración entrecortada y desigual.
Mientras Clinton luchaba contra la nieve, Helen Farah estaba sentada en su cálida oficina, viendo las imágenes de seguridad en su tableta. Llevaba semanas siguiendo a Vivian en busca de cualquier cosa que pudiera utilizar. Cuando Vivian salió temprano de la oficina, Helen envió a alguien para que la siguiera discretamente, solo para ver a dónde iba la intocable directora ejecutiva cuando creía que nadie la observaba. Ahora Helen veía las imágenes que le había enviado su contacto. Un video granuloso de una cámara de tráfico que mostraba a Clinton sacando a Vivian del coche. Otro clip mostraba cómo él la sostenía mientras se alejaban. Esto podía interpretarse de muchas maneras y ninguna de ellas sería buena para Vivian. Helen envió un mensaje a su contacto. Sigue siguiéndolos. Documenta todo. Clinton, Vivian y Matilda llegaron a la finca Constant casi 2 horas más tarde, empapados y helados. La mansión se alzaba ante ellos, iluminada desde dentro, y Clinton se sentía completamente fuera de lugar. Ese no era su mundo. Las puertas estaban abiertas, tal y como había dicho Vivian. Dentro, el fuego seguía ardiendo en la chimenea y el aroma de la canela flotaba en el aire gracias a los adornos que Vivian había colocado días atrás y que luego había evitado mirar. El espacio era enorme, lleno de muebles y obras de arte caros. Pero, de alguna manera, se sentía vacío. No había personal ni familia, solo el eco de sus pasos en los suelos de mármol. Matilda miró a su alrededor con los ojos muy abiertos. Clinton sintió que su insuficiencia se apoderaba de él como un pesado abrigo. No pertenecía a ese lugar. Debía marcharse tan pronto como Vivian estuviera a salvo. Pero cuando sugirió llamar a alguien para que se quedara con ella, Vivian negó con la cabeza. No hay nadie, dijo en voz baja. Envié al personal a casa por las vacaciones. Se acercó al fuego y luego se detuvo bruscamente, con todo el cuerpo rígido. Las llamas. No podía acercarse a ellas. Matilda se dio cuenta inmediatamente. Le da miedo el fuego, le susurró la niña a su padre. Sus ojos parecen tristes. Clinton comprendió entonces lo del collar, las cicatrices, la reacción de Vivian ante los faros. Le había ocurrido algo terrible relacionado con el fuego, y estaba relacionado con 1998. Afuera, la gente de Helen los había seguido hasta la finca. Se colocaron cerca de las ventanas con cámaras, tomando fotos de Clinton, moviéndose por la mansión, de él llevándole una manta a Vivian, de Matilda explorando las habitaciones. Fuera de contexto, las imágenes podían contar cualquier historia que Helen quisiera. Clinton intentó que Vivian se sintiera cómoda, calentando sopa en la enorme cocina y llevándole té caliente. Ella lo observaba desde el sofá, envuelta en la manta que él había encontrado. Se movía con cuidadosa eficiencia. Un hombre acostumbrado a cuidar de la gente. Fue a ver a Matilda, se aseguró de que estuviera abrigada y le habló a su hija con una voz suave que resonó en la tranquila casa. Vivian se encontró observándolo. Este hombre, que trabajaba en su edificio, pero al que nunca había visto realmente. Había arriesgado su vida para salvarla, sin dudarlo. Había caminado kilómetros bajo la tormenta para llevarla a casa y ahora la cuidaba como si fuera lo más natural del mundo. Era tan diferente del mundo corporativo en el que ella vivía, donde cada gesto era calculado y cada acto de amabilidad tenía un precio. Mientras lo observaba, algo se agitó en su memoria. La forma en que se movía, la línea de sus hombros, la forma de su rostro a la luz del fuego. Lo había visto antes, pero no en la oficina. En otro lugar, hace mucho tiempo, su mente la llevó de vuelta a 1998. Era una niña, tal vez de 8 o 9 años, cuando se produjo el incendio en el antiguo edificio Constance, en el centro de la ciudad. Su padre había estado trabajando hasta tarde y la había llevado con él. Recordaba el humo, el calor, la forma en que las llamas parecían vivas y hambrientas. Recordaba haber gritado y no haber podido encontrar la puerta. Y entonces apareció un chico, varios años mayor que ella. Tenía la cara manchada de hollín. La agarró de la mano y la sacó a través del humo, con un agarre firme y seguro. La sacó justo antes de que se derrumbara el techo. Nunca supo su nombre. En el caos de las sirenas y los servicios de emergencia, había desaparecido. Pero ella nunca había olvidado su rostro.
Y ahora, mirando a Clinton a la suave luz del fuego, volvió a ver a ese chico. El parecido era inconfundible. Pero si él era ese chico, entonces su padre podría haber sido uno de los bomberos que acudieron esa noche. Uno de los hombres que no lograron salir. Se le hizo un nudo en la garganta. Quería preguntar, pero el miedo la mantuvo en silencio. Si tenía razón, entonces su supervivencia le había costado todo a su familia. ¿Cómo podría afrontar eso? ¿Cómo podría decírselo? Clinton sintió el peso de la diferencia de clases, que lo oprimía. Era conserje en una mansión, un padre soltero que apenas podía pagar el alquiler, de pie en una casa que valía millones. No debería estar allí. Viven era su jefa, alguien tan por encima de su posición que incluso hablar con ella le parecía presuntuoso. Se dijo a sí mismo que se marcharía tan pronto como pasara la tormenta, tan pronto como supiera que ella estaba a salvo. Pero Matilda ya se había quedado dormida en el sofá, acurrucada bajo una manta, y el viento seguía aullando fuera. Estaban atrapados allí, al menos por esa noche. Viven no dejaba de mirarlo, y Clinton se preguntaba si le incomodaba tener a alguien como él en su espacio. Intentó mantenerse al margen, ser invisible, como lo era en el trabajo. Pero Matilda, incluso dormida, tenía una forma de ocupar espacio, de sentirse como en casa. Y a Vivian no parecía molestarle la presencia de la niña. De hecho, no dejaba de mirar a Matilda con una expresión que Clinton no lograba descifrar. Algo suave, casi melancólico. De repente se fue la luz, sumiendo la mansión en la oscuridad, salvo por el fuego. Viven dio un grito ahogado, presa de un pánico inmediato y visceral. Las llamas parpadeaban, proyectando sombras salvajes, y ella se alejó de ellas, con la respiración rápida y superficial. Clinton se acercó a ella instintivamente. No pasa nada, le dijo. Solo es un corte de luz. La tormenta debe de haber derribado una línea. Pero Vivian no le escuchaba. Estaba en otro lugar, atrapada en un recuerdo en el que el fuego significaba la muerte y la oscuridad significaba estar perdida. Matilda se despertó, sobresaltada por el tono urgente de su padre. ¿Qué pasa? Quédate aquí con ella, dijo Clinton. Cogió una linterna de su bolsa, un hábito adquirido tras años de trabajo de mantenimiento, y se dirigió al sótano. Si este lugar tenía un generador, podría restablecer la electricidad. Lo encontró rápidamente, un sistema de alta gama que había fallado debido a un fusible fundido. Con las herramientas que siempre llevaba consigo y algo de improvisación, consiguió ponerlo en marcha. Las luces volvieron a encenderse y oyó a Matilda vitorear desde arriba. Cuando regresó, Viven estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados. Se giró al oírlo, y por primera vez lo miró de verdad, no como a un empleado, ni como a un extraño, sino como a alguien que acababa de entrar y arreglar algo que ella no podía arreglar por sí misma. Gracias, dijo ella con la voz cargada de emoción. Es parte de mi trabajo, respondió Clinton, tratando de desviar la atención. No, dijo Vivian, no lo es. No tenías por qué hacer nada de esto. Afuera, uno de los hombres de Helen intentaba acercarse a la casa. Mientras se movía por el jardín para mirar por las ventanas, Clinton percibió un movimiento por el rabillo del ojo. Se acercó al cristal y vio una figura que se escondía detrás de un seto. «Hay alguien ahí fuera», dijo. El miedo de Vivian volvió a aumentar. Clinton le dijo a Matilda que se quedara dentro y salió a la tormenta. Nevaba intensamente y la visibilidad era casi nula. Vio unas huellas que se alejaban de la casa y las siguió. La figura era rápida, pero Clinton estaba decidido. Lo alcanzó cerca del límite de la propiedad y lo agarró por el hombro. El hombre se giró, con la cámara aún en la mano, y empujó a Clinton. Forcejearon brevemente y la cámara cayó a la nieve. El hombre echó a correr y desapareció en la blanca neblina de la tormenta. Clinton recogió la cámara y regresó a la casa, con el frío calándole los huesos. Vivian lo recibió en la puerta, con el rostro pálido. ¿Quién era ese? No lo sé, dijo Clinton, pero estaban tomando fotos. La mente de Vivian se aceleró. ¿Helen? Tenía que ser Helen. Ella era la única que se beneficiaría de hacer que esto pareciera sospechoso. Vivian pensó en la situación en la que se encontraba.
Una directora ejecutiva sola en su mansión, con un empleado y su hijo en la noche de Navidad. Sin testigos, sin contexto. En manos equivocadas, esto podría convertirse en un escándalo que la destruiría. Pero al mirar a Clinton, con la nieve derritiéndose en su cabello y las manos aún agarrando la cámara que había recuperado, sintió que algo cambiaba dentro de ella. Él la había protegido de nuevo, al igual que aquel chico hacía tantos años. De repente, necesitaba saber la verdad. Clinton, dijo, con una voz apenas audible, ese collar que encontraste, ¿sabes lo que significa? Él la miró a los ojos. 1998, el incendio de Constance. Mi padre fue uno de los que acudieron al rescate. No logró salir. Viven sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Yo estaba allí, dijo. Yo era la niña que rescataron. Clinton la miró fijamente, encajando las piezas. ¿Tú eras la niña? Sí, dijo Vivian. Y había un chico. Él me sacó antes de que el edificio se derrumbara. Nunca supe su nombre. Miró a Clinton, con lágrimas en los ojos. Eras tú, ¿verdad? Clinton no podía hablar. El recuerdo volvió con dolorosa claridad. Tenía 14 años y había acompañado a su padre esa noche porque era Nochebuena, y su padre le había prometido que irían a tomar chocolate caliente cuando terminara el turno. Cuando llegó la llamada, su padre le dijo que esperara en la camioneta. Pero Clinton había visto el humo, había oído los gritos y había entrado corriendo de todos modos. Encontró a una niña pequeña, con el pelo rubio y los ojos aterrorizados, que llamaba a su padre. La agarró de la mano y la llevó hacia la salida. La voz de su padre le gritaba que saliera. Consiguió poner a la niña a salvo, pero cuando se dio la vuelta, el techo se había derrumbado. Su padre estaba dentro. Y entonces todo terminó. Mi padre murió salvándote, dijo Clinton. Y no había acusación en su voz, solo una constatación de los hechos. Lo siento, susurró Viven, con lágrimas en los ojos. Lo siento mucho. Matilda, que había estado escuchando desde la puerta, se acercó y tomó la mano de Viven. No hiciste nada malo. La niña dijo, mi papá me dijo que a veces pasan cosas malas y que no es culpa de nadie. Dijo que su padre era un héroe porque salvaba a la gente. Eso significa que tú tenías que vivir. Viven miró a la niña. Esta niña de 7 años con más sabiduría que la mayoría de los adultos y destrozada. Se arrodilló y dejó que Matilda la abrazara. Y por primera vez en años, Viven se permitió llorar. Clinton estaba a unos metros de distancia, con los ojos húmedos, y se dio cuenta de algo. Había pasado 24 años cargando con la ira y el dolor por la muerte de su padre. Pero al mirar a Viven ahora, al ver su dolor y su culpa, comprendió que ella había estado cargando con su propia carga durante todo ese tiempo, y que ninguno de los dos merecía seguir sufriendo. A la mañana siguiente, Helen Farrar hizo su jugada. Se puso en contacto con la junta directiva y con varios medios de comunicación importantes, y les envió las fotos que había tomado su gente. Elaboró una narrativa. La directora ejecutiva, Vivian Constance, había desaparecido en Nochebuena y había sido encontrada en su mansión con un trabajador de mantenimiento y su hijo en circunstancias sospechosas. Insinuó que se trataba de una conducta inapropiada, posible coacción y falta de criterio que deberían inhabilitar a Viven para su cargo. La noticia se difundió rápidamente. A media mañana los periodistas se habían apostado frente a la finca de Constance y la junta directiva había convocado una reunión de emergencia. Clinton vio llegar las furgonetas de los medios de comunicación y comprendió inmediatamente lo que estaba pasando. Lo estaban convirtiendo en el villano, un empleado de bajo nivel que de alguna manera se había colado en la casa de la directora ejecutiva. Se volvió hacia Viven. Debería irme, dijo. Esto te va a arruinar. No, dijo Vivian, y su voz era más fuerte de lo que él había oído antes. No vas a ir a ninguna parte. Llamó a su abogado y a su jefe de seguridad y les exigió que se reunieran con ella en la oficina inmediatamente. Luego se volvió hacia Clinton y Matilda. Clinton miró a su hija, que asintió solemnemente, y luego volvió a mirar a Viven. Sí, dijo. Llegaron juntos a Sterling Tech, atravesando una multitud de periodistas que les gritaban preguntas. Vivian mantenía la cabeza alta.
Clinton llevaba a Matilda en brazos y no se detuvieron a responder a nadie. Dentro, la junta ya estaba reunida. Helen sentada entre ellos con una expresión cuidadosamente neutral que no ocultaba del todo su satisfacción. El presidente de la junta, un hombre mayor llamado Marcus Whitfield, carraspeó. «Viven, estas acusaciones son graves. Necesitamos una explicación». «La tendréis», dijo Viven. Asintió con la cabeza a su jefe de seguridad, que conectó un ordenador portátil a la pantalla de la sala de conferencias. «Pero primero, van a ver algo». La pantalla se iluminó con las imágenes de las cámaras de seguridad de la finca de los Constant. Lo mostraban todo. La gente de Helen merodeando por la propiedad, tomando fotos a través de las ventanas, probando las puertas. Mostraba a Clinton ahuyentando a uno de ellos. Mostraba marcas de tiempo que probaban que él había estado allí protegiendo a Viven, no amenazándola. Luego aparecieron las imágenes de las cámaras de tráfico que el equipo de Viven había obtenido, que mostraban el accidente. Clinton sacándola del coche, llevándola a través de la tormenta. «Este hombre me salvó la vida», dijo Vivian con voz firme. «En Nochebuena mi coche se salió de la carretera durante la tormenta. Clinton Carter arriesgó su propia seguridad para sacarme. Caminó kilómetros a través de una ventisca para llevarme a casa, y cuando alguien intentó entrar en mi propiedad, me protegió de nuevo». Se volvió para mirar a Helen, y mientras él hacía eso, mi director financiero estaba orquestando una campaña de desprestigio para destruirnos a ambos. Los miembros de la junta directiva miraron a Helen, cuyo rostro se había puesto pálido. Marcus Whitfield se recostó en su silla. «Helen, ¿tienes alguna respuesta a esto?» Helen intentó recuperarse para darle la vuelta a la situación, pero las pruebas eran abrumadoras. La junta votó a favor de suspenderla en espera de una investigación completa. Varios miembros se disculparon con Viven. Aunque su incomodidad era palpable, estaban dispuestos a creer lo peor. La narrativa de los medios de comunicación cambió rápidamente una vez que el equipo de Viven dio a conocer la historia completa. Los titulares pasaron de escándalo a heroísmo. Padre soltero salva a la directora ejecutiva en una tormenta de nieve navideña. Un trabajador de mantenimiento arriesga su vida por su jefa. La directora ejecutiva revela: «Le debo todo». La foto de Clinton apareció en los sitios web de noticias y la gente comenzó a compartir la historia, elogiando su altruismo, pero Clinton apenas se dio cuenta. Estaba agotado y abrumado, y todavía intentaba asimilar todo lo que había sucedido. Viven lo encontró en un pasillo tranquilo, lejos de los periodistas y los miembros de la junta directiva. «Quiero que te quedes», le dijo, «no como personal de mantenimiento, sino como ingeniero mecánico. Para eso te formaste, ¿no?» «No terminé», dijo Clinton. «Pero tienes las habilidades», dijo Vivian. «Te vi arreglar el generador. Te vi improvisar soluciones bajo presión. Necesitamos gente como tú». «No sé si este es mi lugar», dijo Clinton. «Tu lugar es donde tú elijas estar». Vivian dijo: «Y yo elijo creer que tu lugar está aquí, conmigo y con Matilda, si me dejas formar parte de vuestras vidas». Clinton la miró. Esta mujer que había sido una desconocida hacía 48 horas y que ahora le parecía alguien a quien conocía desde siempre. «¿Por qué?», preguntó él. «Porque me salvaste», dijo Vivian 2 veces. «Una vez cuando tenía 8 años y otra hace 2 noches. Y quizás sea hora de que yo te salve a ti». Esa noche, después de que los periodistas se marcharan, la junta se dispersara y la crisis pasara, Vivian invitó a Clinton y Matilda a quedarse en la finca hasta que resolvieran sus asuntos. Matilda se adelantó corriendo para explorar las habitaciones que aún no había visto, y Vivian caminó con Clinton por el jardín nevado. La tormenta había amainado, dejando todo cubierto de un manto blanco que brillaba bajo la luz de la luna. «Pasé muchos años temiendo al fuego», dijo Vivian. «Temía aquella noche. Temía no merecer sobrevivir cuando tu padre no lo había hecho. Construí muros a mi alrededor, porque pensaba que si me mantenía lo suficientemente fría, podría mantener el dolor a raya». «¿Y ahora?», preguntó Clinton. «Ahora creo que quizá los muros solo me mantuvieron sola», dijo Vivian. Dejó de caminar y se volvió hacia él. «No entiendes lo que has hecho. No solo me salvaste la vida en esa tormenta.
Me recordaste que puedo sentir cosas, tener miedo y seguir adelante, aceptar ayuda, dejar entrar a la gente. Tú hiciste lo mismo por mí, dijo Clinton en voz baja. He pasado años pensando que había fracasado, que no era lo suficientemente bueno, que mi trabajo, mi apartamento y mi vida eran todo lo que me merecía. Pero tú viste algo diferente. Viste a alguien a quien valía la pena proteger, alguien a quien valía la pena defender ante la Junta, alguien en quien valía la pena creer. Vivian extendió la mano y le tocó el hombro con suavidad. Me salvaste cuando éramos niños y yo no podía hacer nada por ti entonces. Pero ahora puedo. Ahora podemos salvarnos el uno al otro. Clinton sintió que algo se rompía en su pecho. Un nudo apretado de vergüenza e insuficiencia que había vivido allí durante demasiado tiempo. Miró a esta mujer, esta poderosa directora ejecutiva con el pelo rubio reflejando la luz de la luna, y la vio no como alguien por encima de él, sino como alguien a su lado. Igual, un ser humano real. Gracias, dijo. Y esas palabras tenían más peso del que ella podía imaginar. No me des las gracias todavía, dijo Vivian, y sonrió, una sonrisa auténtica que transformó su rostro. No se me dan bien las relaciones. No se me da bien dejar que la gente se acerque a mí. No sé ser otra cosa que la reina de hielo que todos creen que soy. Entonces quizá lo descubramos juntos, dijo Clinton. No soy buena creyendo que merezco cosas buenas, así que ambos aprenderemos. Matilda apareció en la terraza saludándolos con la mano. Papá, señorita Vivien, entren. Hace calor. Caminaron juntos de regreso y, al llegar a la puerta, Vivien se detuvo. Clinton, quiero que tú y Matilda se queden aquí. No solo esta noche, sino todo el tiempo que necesiten. Esta casa es demasiado grande y está demasiado vacía para una sola persona. Y creo que quizá he estado sola demasiado tiempo. Clinton miró a su hija, que ya asentía con entusiasmo, y luego volvió a mirar a Vivien. ¿Estás segura? Estoy segura, dijo Vivien. He tomado muchas decisiones en mi carrera. Esta es la más fácil que he tomado nunca. Pasó un año. Clinton se convirtió en jefe de ingeniería mecánica en Sterling Tech. Su talento fue finalmente reconocido y aprovechado. Matilda se matriculó en una escuela privada donde prosperó. Su curiosidad y amabilidad la hicieron popular entre profesores y alumnos por igual. Vivian dirigía la empresa con renovada confianza. Ya no estaba aislada, ya no fingía ser algo que no era. Helen Farah fue despedida después de que la investigación revelara que había estado malversando fondos y la junta directiva emitió una disculpa formal tanto a Vivian como a Clinton. La mañana de Navidad, los tres se sentaron en el salón de la finca Constance, que había pasado de ser una casa vacía para exhibir a un verdadero hogar. Matilda había decorado el árbol con adornos que ella misma había hecho, y el aroma de los rollos de canela llenaba el aire. Vivian llevaba un suéter suave en lugar de un traje de negocios, y su cabello caía suelto sobre sus hombros. Clinton se sentó a su lado, cómodo de una manera que nunca había imaginado posible. Matilda repartió los regalos, con una emoción desbordante. Cuando le tocó el turno a Vivian, Clinton le entregó una pequeña caja. Ella la abrió con cuidado y encontró un collar en su interior. Era nuevo, con una cadena de plata brillante y pulida, y un colgante con unas palabras grabadas que leyó en voz alta. Para la chica a la que salvé y que me salvó a mí. Vivian miró a Clinton con lágrimas en los ojos. No sé qué decir. Di que te lo quedarás, dijo Clinton. Di que recordarás que nos encontramos 2 veces contra todo pronóstico y que esta vez no nos separaremos. Vivian se puso el collar, que descansaba sobre su corazón. Clinton, nunca te dejaré ir a ti ni a Matilda. Ahora sois mi familia, los dos. Matilda se subió al sofá entre ellos y se sentaron juntos al calor de la chimenea. Vivian ya no temía las llamas. Ahora representaban algo diferente. Luz en la oscuridad, calor en el frío, seguridad en lugar de peligro. Pensó en la niña aterrorizada que había sido y en el niño que la había salvado, y en lo imposible que habría parecido que se volvieran a encontrar décadas más tarde. Pero la vida los había vuelto a unir a través de una tormenta de nieve, un acto de bondad
y una serie de acontecimientos que solo podían llamarse destino. Clinton abrazó a su hija por un lado y puso la mano en el hombro de Vivian por el otro. Pensó en su padre, que había muerto como un héroe, y esperaba que de alguna manera supiera que su sacrificio no había sido en vano. La niña a la que había salvado se había convertido en una mujer fuerte, complicada y hermosa. Y ella había salvado a Clinton a su vez, no del fuego, sino de un tipo de ahogamiento más silencioso. La lenta erosión de la autoestima que proviene de años de ser ignorado. Eran tres personas que se habían perdido a su manera. Viven atrapada en el trauma y el aislamiento. Clinton, enterrado bajo la vergüenza y las bajas expectativas. Matilda, anhelando la estabilidad y una familia completa. Y ahora, gracias a una combinación de valentía, amabilidad y pura esperanza obstinada, se habían encontrado. Habían construido algo real a partir de los restos de sus pasados separados. Afuera la nieve comenzó a caer de nuevo, suave y delicada esta vez, cubriendo el mundo de un blanco inmaculado. Adentro, el fuego crepitaba y las luces del árbol brillaban. Y tres personas que habían sido desconocidas hace un año se sentaban juntas como una familia, no por lazos de sangre u obligación, sino porque se habían elegido mutuamente, porque habían visto lo mejor el uno del otro cuando el resto del mundo había mirado hacia otro lado. Porque a veces, en contra de toda lógica y expectativa, las personas rotas pueden unirse y crear algo completo. Y en esa mansión que una vez había resonado con soledad, ahora había risas y calidez, y la tranquila satisfacción de personas que sabían que eran